Fortunata y Jacinta. ¿Y Juanito? Pues Juanito fue esperado desde el primer año de aquel matrimonio sin par. Los felices esposos contaban con él este mes, el que viene y el otro, y estaban viéndole venir y deseándole como los judíos al Mesías. A veces se entristecían con la tardanza, pero la fe que tenían en él les reanimaba. Si tarde o temprano había de venir, era cuestión de paciencia. Y el muy pillo puso a prueba la de sus padres, porque se entretuvo 10 años por allá, haciéndole rabiar. No se dejaba ver de Barbarita más que en sueños, en diferentes aspectos infantiles, ya comiéndose los puños cerrados, la cara dentro de un gorro con muchos encajes, ya tullidito, con su escopetilla al hombro y mucha picardía en los ojos. Por fin Dios le mandó en carne mortal, cuando los esposos empezaron a quejarse de la providencia y a decir que les había engañado. Día de júbilo fue aquel de septiembre de 1845 en que vino a ocupar su puesto en el más dichoso de los hogares, Juanito Santa Cruz. Fue padrino del crío el gordo Arnaiz, quien dijo a Barbarita: «A mí no me la das tú, aquí ha habido matute. Este ternero lo has traído de la inclusa para engañarnos. Estos proteccionistas no son más que contrabandistas disfrazados». Criáronle con regalos y exquisitos cuidados, pero sin mimos. Don Baldomero no tenía carácter para poner un freno a su estrepitoso cariño paternal, ni para meterse en severidades de educación y formar al chico como le formaron a él. Si su mujer lo permitiera, habría llevado Santa Cruz su indulgencia hasta consentir que el niño hiciera en todo su real gana. ¿En qué consistía que, habiendo sido él educado tan rígidamente por don Baldomero I, era todo blanduras con su hijo? Efectos de la evolución educativa, paralela de la evolución política. Santa Cruz tenía muy presentes las ferocidades disciplinarias de su padre, los castigos que le imponía y las privaciones que le había hecho sufrir. Todas las noches del año le obligaban a rezar el rosario con los dependientes de la casa. Hasta que cumplió los 25 nunca fue a paseo solo, sino en corporación de los susodichos dependientes. El teatro no lo cataba sino el día de Pascua, y le hacían un traje nuevo cada año, el cual no se ponía más que los domingos. Teníanle trabajando en el escritorio o en el almacén desde las 9 de la mañana a las 8 de la noche, y había de servir para todo, lo mismo para mover un fardo que para escribir cartas. Al anochecer, solía su padre echarle los tiempos por encender el velón de 4 mecheros antes de que las tinieblas fueran completamente dueñas del local. En lo tocante a juegos, no conoció nunca más que el mus, y sus bolsillos no supieron lo que era un cuarto, hasta mucho después del tiempo en que empezó a afeitarse. Todo fue rigor, trabajo, sordidez. Pero lo más particular era que, creyendo don Baldomero que tal sistema había sido eficacísimo para formarle a él, lo tenía por deplorable, tratándose de su hijo. Esto no era falta de lógica, sino la consagración práctica de la idea madre de aquellos tiempos: el progreso. ¿Qué sería del mundo sin progreso?, pensaba Santa Cruz, y al pensarlo sentía ganas de dejar al chico entregado a sus propios instintos. Había oído muchas veces a los economistas que iban de tertulia a casa de cantero la célebre frase «laissez-aller, laissez-passer». El gordo Arnaiz y su amigo Pastor, el economista, sostenían que todos los grandes problemas se resuelven por sí mismos, y don Pedro Mata opinaba del propio modo, aplicando a la sociedad y a la política el sistema de la medicina expectante. Felizmente para Juanito estaba allí su madre, en quien se equilibraban maravillosamente el corazón y la inteligencia. Sabía coger las disciplinas cuando era menester y sabía ser indulgente a tiempo. Si no le pasó nunca por las mientes obligar a rezar el rosario a un chico que iba a la universidad y entraba en la cátedra de Salmerón, en cambio no le dispensó del cumplimiento de los deberes religiosos más elementales. Bien sabía el muchacho que si hacía novillos a la misa de los domingos, no iría al teatro por la tarde, y que si no sacaba buenas notas en junio, no había dinero para el bolsillo, ni
toros, ni excursiones por el campo con estupiñán. Luego hablaré de este tipo, para cazar pájaros con red o liga, ni los demás divertimentos con que se recompensaba su aplicación. Mientras estudió la segunda enseñanza en el colegio de Masarnau, donde estaba a pensión, su mamá le repasaba las lecciones todas las noches. Se las metía en el cerebro a puñados y a empujones, como se mete la lana en un cojín. Vez por donde aquella señora se convirtió en sibila, intérprete de toda la ciencia humana, pues le descifraba al niño los puntos oscuros que en los libros había y aclaraba todas sus dudas, allá como Dios le daba a entender. Para manifestar hasta dónde llegaba la sabiduría enciclopédica de doña Bárbara, estimulada por el amor materno, baste decir que también le traducía los temas de latín, aunque en su vida había ella sabido palotada de esta lengua. ¿Verdad que era traducción libre? Mejor dicho, liberal, casi demagógica. Fortunata y Jacinta, Casa de Santa Cruz. En este interesante periodo de la crianza del heredero, desde el 45 para acá, sufrió la Casa de Santa Cruz la transformación impuesta por los tiempos, y que fue puramente externa, continuando inalterada en lo esencial. En el escritorio y en el almacén aparecieron los primeros mecheros de gas hacia el año 49, y el famoso velón de 4 luces recibió tan tremenda bofetada de la dura mano del progreso, que no se le volvió a ver más por ninguna parte. En la caja habían entrado ya los primeros billetes del Banco de San Fernando, que solo se usaban para el pago de letras, pues el público los miraba aún con malos ojos. Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Se hablaba aún de talegas, y la operación de contar cualquier cantidad era obra para que la desempeñara Pitágoras u otro gran aritmético, pues con los doblones y ochentines, las pesetas catalanas, los duros españoles, los de 21 y cuartillo, las onzas, las pesetas columnarias y las monedas macuquinas, se armaba un Belén espantoso. Aún no se conocían el sello de correo, ni los sobres, ni otras conquistas del citado progreso, pero ya los dependientes habían empezado a sacudirse las cadenas. Ya no eran aquellas parias del tiempo de don Baldomero I, a quienes no se permitía salir sino los domingos y en comunidad, y cuyo vestido se confeccionaba por un patrón único, para que resultasen uniformados por colegiales o presidiarios. Se les dejaba concurrir a los bailes de Villahermosa o de Candil, según las aficiones de cada uno. Fortunata y Jacinta. Pero en lo que no hubo variación fue en aquel piadoso atavismo de hacerle rezar el rosario todas las noches. Esto no pasó a la historia hasta la época reciente del traspaso a los chicos. Mientras fue don Baldomero jefe de la casa, esta no se desvió en lo esencial de los ejes diamantinos sobre que la tenía montada el padre, a quien se podría llamar don Baldomero el Grande. Para que el progreso pusiera su mano en la obra de aquel hombre extraordinario, cuyo retrato, debido al pincel de don Vicente López, hemos contemplado con satisfacción en la sala de sus ilustres descendientes, fue preciso que todo Madrid se transformase, que la desamortización edificara una ciudad nueva sobre los escombros de los conventos, que el marqués de Pontejos adecentase este lugarón, que las reformas arancelarias del 49 y del 68 pusieran patas arriba todo el comercio madrileño, que el grande ingenio de Salamanca idease los primeros ferrocarriles, que Madrid se colocase, por arte del vapor, a 40 horas de París y, por fin, que hubiera muchas guerras y revoluciones y grandes trastornos en la riqueza individual. Fortunata y Jacinta. La casa de Gumersindo Arnaiz, hermano de Barbarita, ha pasado por grandes crisis y mudanzas desde que murió don Bonifacio. 2 años después del casamiento de su hermana con Santa Cruz, casó Gumersindo con Isabel Cordero, hija de don Benigno Cordero, mujer de gran disposición, que supo ver caro en el negocio de tiendas y ha sido la salvadora de aquel acreditado establecimiento. Comprometido esta de 40 a 45 por los últimos errores del difunto Arnaiz, se defendió con los mahones, aquellas telas ligeras y frescas que tanto se usaron hasta el 54. El género de China decaía visiblemente.
Fortunata y Jacinta. Las galeras aceleradas iban trayendo a Madrid cada día con más presteza las novedades parisienses y se apuntaba a la invasión lenta y tiránica de los medios colores que pretenden ser signo de cultura. La sociedad española empezaba a presumir de seria, es decir, a vestirse lúgubremente, y el alegre imperio de los colorines se derrumbaba de un modo indudable. Como se habían ido las caparrojas, se fueron los pañuelos de Manila. La aristocracia los cedía con desdén a la clase media, y ésta, que también quería ser aristócrata, entregábalos al pueblo, último y fiel adepto de los matices vivos. Fortunata y Jacinta. Aquel encanto de los ojos, aquel prodigio de color, remedio de la naturaleza sonriente, encendida por el sol de mediodía, empezó a perder terreno, aunque el pueblo, con instinto de colorista y poeta, defendía la prenda española, como defendió el Parque de Monteleón y los reductos de Zaragoza. Poco a poco iba cayendo el chal de los hombros de las mujeres hermosas, porque la sociedad se empeñaba en parecer grave, y para ser grave nada mejor que envolverse en tintas de tristeza. Estamos bajo la influencia del norte de Europa, y ese maldito norte nos impone los grises que toma de su ahumado cielo. Fortunata y Jacinta. El sombrero de copa da mucha respetabilidad a la fisonomía, y raro es el hombre que no se cree importante solo con llevar sobre la cabeza un cañón de chimenea. Las señoras no se tienen portales si no van vestidas de color de hollín, ceniza, rapé, verde, verde botella o pasa de Corinto. Los tonos vivos las encanallan, porque el pueblo ama el rojo vermellón, el amarillo tila, el cadmio y el verde forraje. Y está tan arraigado en la plebe el sentimiento del color que la seriedad no ha podido establecer su imperio sino transigiendo.